que el asesino del chatarrero me quitó. No lo voy a recuperar nunca más. Te querías vengar por celos, no te hagas. Pero ahora el que se va a vengar soy yo. ¿Ahora me vas a decir que te estás enamorando de mí? ¿Por qué tienes algún problema con eso? Esta plata le pertenece a usted. Es la que su papá le tomó prestada con todo intereses mientras estuvo en su poder. Aurelio tenía bastante prisa en devolvérsela. Es en serio. ¿La ves? Amor. Pues esté seria entrando a esa tienda y... Síguele buscando con esa facha. ¿Quién habla? ¿Ruth Méndez? ¿Sí? ¿Qué tal, Ruth? Te habla Carla Uzcategui, la periodista. Le llamo porque quiero ver la posibilidad de hacerle una entrevista. Dame un segundito, por favor, que tengo una llamada en espera. ¿Y como en calidad de qué le serviría yo para una entrevista, señorita Uzcategui? No, bueno, Ruth, no nos tenemos que tratar de manera tan formal. No quiero importunarte ni meterme en lo que no me importa. Es solo que tú eres una mujer que ha logrado hacerse de un lugar en el mundo de la legalidad a pesar de un pasado familiar que todo el mundo condena. ¿Y que me crees tan como para balconear todos los secretos familiares a una desconocida que me va a poner en todos los medios? No, Ruth. Al contrario. Sé que has tenido una vida dura, que las autoridades te han perseguido y que sigues luchando. Tú eres un ejemplo para las mujeres de este país, por eso quiero hablar contigo. Si no quieres aparecer, lo podemos hacer de manera anónima. Es más, nos podemos reunir en donde tú me indiques, sin cámaras ni micrófonos, y lo platicamos. ¿Qué te parece? Lo voy a pensar y te regreso la llamada. Tráeme los informes de gobernación, Mayra. Los voy a checar aquí. Sí, señor. Señora. ¿Te sigues sintiendo mal? Sí, muy mal. A ver, Paloma, te insisto. Hay que hablarle a un médico. No tengo ganas. Ya de rato se me pasa. Y si le damos razón a esos mareos, ¿qué días estás más fértil? Podemos intercambiar fluidos y así anunciamos que la pareja presidencial va a tener un heredero. Ni drogada. Buenos días, señor presidente. A ver, ¿estás seguro que si le hacen un análisis médico a Paloma no va a salir ahí lo que está tomando? Se ve muy mal, ¿eh? No, señor presidente, ya le dije a usted que no deja ninguna huella. Ya lo investigué, ya lo estudié. No pasa nada. Ok. Mucho cuidado, ¿eh? Aquí están los archivos, señor. El secretario de Seguridad viene en camino. Más le vale al güey. Me hubiera gustado darle ese billete a la rutina en persona, pero ando bien ocupado, compa. Cárgate tú, ¿no? Ahí después le llamo para decirle que ya estufas. Pues su hija me salió una cajita de sorpresas, Aurelio. No me quiso recibir el dinero de una. Eso va a tocar hacerle una transferencia. Ah, cómo me la complica esta morrilla, hombre. Que yo me encargo de eso, yo le garantizo que la va a recibir. Está bueno, pues. Oye, ¿y ya estás con el Ismael? Pues no, pero ya no debe demorar. Oiga, se la tenía bien guardadita, ¿no? Este sistema de seguridad que usted montó aquí está berraquísimo, hermano. No tiene nada que envidiarle al de los cubanos. A esos cubanos me los paso por donde te gusta, compa. Es que les... Ahí luego nos guachamos. Arre. ¿Sí vio? Que eso fue de una.
¿Qué muchachos? ¿Qué hora? Entonces, ¿qué, Felina? Eso te digo. ¿Te decidiste a acompañarme a la exposición? Te compré una pinta divina que ni mandaba a hacer para vos, mira. Ah, ¿y qué? ¿Esta no te gusta o qué? Ah, bueno. La voy a dejar en tu cama para que te la midas, ¿oíste? Vale. Guarro. Señor, llegamos. Adelante. ¿Tony Pastrana? El mismo. Ali. Un placer. Siéntese, por favor. Quería agradecerte que hayas aceptado mi invitación, así que voy a ir al grano. Quiero ofrecerte una cosa que sé que te puede interesar. Depende de qué sea. Quiero que no te dejes presionar por la gente de Ninon. ¿O me equivoco al pensar que quieren utilizar tu mercado? ¿Rafael? Qué maravilla oír mi nombre saliendo de su boca, monita. Oiga, ¿usted sí me tenía abandonado o no? No se abandona quien bien se quiere. Y en este negocio a quien bien nos trata. Por el contrario, te he tenido más presente que nunca. Monita, no sea así de maluca, que mire que me emociono. Pues eso es lo que quiero, que te emociones. A ver si así te animas a darnos la exclusividad. Pero es que entre usted y yo nada ha cambiado desde la última vez que hablamos. Todo sigue igual. ¿Te está pidiendo más merca tu otro socio? No. No. Pues mire, la última vez le dimos un montón de merca. Yo creo que con eso se va a quedar quieto por un buen rato. A ver, Rafael, yo no quiero entrar a competirle en su territorio, pero para eso necesito saber a dónde le estás mandando esa mercancía. Morita, usted me está dando gallo. Mire, ¿por qué más bien eso no se lo pregunta a esos guerrillos amigos suyos? Yo me la he tenido que ingeniar, mona, para mandar merca en submarinos, coca líquida, sólida, plástica, como usted se la imagine, para poder sacarla del país. En cambio, esos guerrillos lo que están haciendo es que la pasan por Venezuela, la sacan al océano y de ahí la mandan para Europa. Averigüe, ¿verdad? ¿De cuánto estamos hablando? Mona, estamos hablando de toneladas. De toneladas. Averigüe y verá que no es mentira. Mire, es más, le voy a decir una cosa. El exmarido suyo lo que hizo fue echarse al parado. El testigo en el caso de los narcosobrinos de la parejita que está mandando en Venezuela. Entonces, por eso lo están dejando hacer lo que sea. Él va como Pedro por su casa. Yo en todo caso, le voy a decir una cosa, mona. Yo le digo esto, pero como si no le hubiera dicho nada. Entiendo. Gracias, Rafael. A usted, mona. No sé de dónde saca esa información. Yo ni siquiera he reunido con ellos. No puedo saber si quieren presionar a mí. Ali, esto es una reunión entre caballeros. Si quieren hablar contigo es porque les interesa tu clientela. Y creo que tienen problemas de abastecimiento, ¿cierto? Así es. Controles antiterrorismo han hecho mermar el negocio. Exactamente. Ahí es donde entro yo con mi gente. Te ofrezco la misma calidad que Ninon y le bajo un 10% al precio que ellos te den. Eso sí, vas a tener que hacerme un par de favores. Nada que no estés en condiciones de hacer sin dificultad. No puedo creer que la mitad de este país haya creído las mentiras de ese paraco y le haya dicho que no a la posibilidad de que dejemos de matarnos. No va a estar tan fácil, Penumbra, y tenemos que estar preparados para todo. No, es que fácil no es. Nadie dijo que esto era fácil. Estos acuerdos de paz han sido una cosa muy complicada, por lo menos para nosotros es una cosa muy difícil. Es la única posibilidad de que pare el derramamiento de sangre. Si no fuera porque Aurelio desde hace tiempos tiene negocios con esa familia, yo sí le pedía que le hiciera un favor a la humanidad y acabara con ese maldito. No hay que acelerarse, comandante. Lo otro es que hay un movimiento antimexicano entre los que se dedican al trasiego de la merca. Ay, pero mejor dicho, si las vacas volaran nos estaría lloviendo. ¿Quiénes están detrás de eso? Todavía no sabemos quiénes, pero ya lo estamos averiguando, comandante. Pues averigüe rápido, mijo. A nosotros no nos conviene que prospere esa vuelta. Aurelio es nuestro mejor cliente. Bueno, a no ser que todo el mundo se ponga de acuerdo en que no. En ese caso, nos toca acomodarnos. Es que a nosotros nos toca jugar a dos bandos. Raquel, hermano. Ahí está mi jefe bien entretenido tratando de cazar a sus enemigos. También cabrón, güey. Se la está viendo negra, mi jefe, vato.
¿Sabe qué pasa, mijo? Que en este negocio hay que hacer limpiezas de vez en cuando. Pero yo estoy que hablo con su papá cuando llegue de Europa. Quiero decirle que le baje también un par de rayitas, ¿no? Que haga lo que quiera con el tal Pastrana ese y que luego aterrice. Tampoco se trata de matar a todo el mundo. De este negocio no se puede salir uno así nada más, Javi. Cuando estás dentro, ya te la pelaste. Yo estaba platicando con el Dalvio y con mi canal el otro día. Míreme a mí. Estoy volviendo a la legalidad, ¿no? El que quiere puede. Pues sí, güey, pero tú no tienes los enemigos que tiene mi papá. Esa es la gran diferencia, vato. Canalita, ¿qué pues? Ismael, te invito a cenar a mi casa hoy a las 8. No, fíjate que tengo una cita. Cancélala. Además, voy a hacer una cena para Javier el colombiano. Así aprovechamos la ocasión. Fíjate que aquí lo tengo enfrente, qué curioso, ¿ah? ¿Ya viste? Cancela tu cita. Tengo que hablar contigo, es importante. ¿Cómo quieres que la cancele? Si a duras penas pude convencer a la morrilla, Ruti. Ay. ¿O sea que me vas a cambiar por una vieja? No, al menos ponla para más tarde. Te veo aquí a las 8. Ah, bueno, pues. Parece que tenemos cenita familiar, mi Javier. Carmen, que me vas a ayudar a cocinar. Va a haber cena en la casa. Viene Ismael con un amigo. Y no porque te lo esté poniendo de frente, ¿eh? Así que ni creas. No, sí, yo no creo nada. Al contrario, te agradezco que me estés tomando en cuenta, Rutila. Y como no te voy a tomar en cuenta, ya eres parte de esta familia loca y disfuncional, pero ya eres parte de ella. Vamos a decirle a las muchachas que nos ayuden a hacer el pastel azteca. ¿Pastel azteca? Ay, qué rico. Muy bien. Ay, fuera, ya deja el celular, pues. Yo que quiero que me saques de aquí para que me quites este sabor tan amargo que tengo de boca, pues. ¿Cómo te fue? Pues ya sabes, me doblan, me estiran, me hacen, me tornan y quieren que todo esto lo vaya a hacer en mi casa. Hazme el favor. ¿Tú sabes qué, güerita? Ya sácame de aquí. Estos lugares me deprimen, mija. Vámonos ya, pues. ¿Una champañita? Ay, no, bueno, porque ya me cae re mal, no te acompaño. Oiga, ¿qué pasa? ¿Por qué entra así? Usted atendió a la señora Guerra, ¿no? Sí, señor, pero mire, tengo... No me disculpa, doctor. Entro sin avisar. Señor, usted no tiene cita. Claro que tengo cita. Yo recomiendo estos análisis, señor presidente. Tiene síntomas de intoxicación, pero no quiero diagnosticar hasta no tener los resultados de los exámenes. Es un cuadro un tanto confuso. Pues habrá que hacerte todos estos análisis, pequeña. Mayra, que venga la gente del laboratorio, ¿sí? Sí, señor. Pero también me gustaría, doctor, que se le hiciera un estudio general, ¿no? Para descartar cualquier riesgo. Absolutamente, señor presidente. Ya está indicado en la receta. Perfecto. Pues muchas gracias. Es un honor para mí. Mayra, acompáñenos al doctor, por favor. Que se mejore. Gracias. Con permiso. Por aquí, doctor, por favor. Eres un hipócrita asqueroso. Pero bueno, si le mientes a todo un país, ¿qué me puedo esperar yo? ¿Cuál es tu juego? Yo no estoy jugando, Paloma. Es parte de mi trabajo para ser un buen esposo, una buena persona, un ciudadano con ética ante los demás. Eres un desgraciado. Un hombre abyecto, sin moral. Y una imbécil. ¿Me permites? No hay nada que me excite más que el cuello de una mujer. Eres un tramposo. ¿Por qué? Porque anoche dije que me gustaban tus pies. Ya, para allá. ¿Qué te puedo decir? Soy un hombre de fetiches. Sumado a lo que nos dijo Doble 30, hablé con otros contactos y parece que esa mercancía viene para acá, en un carguero venezolano.
Yo averigüé que Ninón está intentando meter grandes cantidades de merca en Francia, pero nuestro nuevo amigo Ali no lo va a permitir. Eso ya está hablado. Ok. Parece que tenemos todos los datos, entonces. Me voy. No quiero llegar tarde a la exposición. Vale. Qué raro. Es un número de Estados Unidos. ¿Sí? Soy yo, Mónica. Esperanza. Necesito tu ayuda. Te voy a matar como un perro. A partir de este momento, empezamos de nuevo. ¿Qué se creen? ¿Que no hay Señor de los Cielos para rato?